Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el gran ilusionista que tiene de público a todo un país por la mañana, mediodía, tarde o noche, dependiendo el momento propicio para montar el gran acto, la hipnosis colectiva. La realidad de un país como el nuestro, hasta la llegada de AMLO, no era virtual. La impunidad se mostraba en forma de gobierno, mientras que la corrupción galopaba a espacio abierto de la mano de un crimen organizado que se enraizaba en todos los sectores. La novela era producida por Televisa. La nueva realidad es una secuela de la vieja realidad. Un pueblo consumido por la Matrix, creada por la 4T. Las píldoras azules se entregan diariamente desde las mañaneras, donde sea que sean montadas. López Obrador, en calidad de Morfeo, presume en su discurso diario: solo quiero mostrarte la realidad, su realidad. La nueva producción de ficción es creada por el mismo gobierno. Estas son las dos realidades que dividen a un pueblo. Para el presidente simple, estás con él o estás en su contra. Pero para la parte de la población que no comparte su actuar y pensar, no es tan simple. Porque para este sector el autoengaño político fue desterrado ese 1 de julio de 2018 al depositar la confianza en el candidato que, hoy investido en presidente, se convierte en nuestra realidad, estés del lado que sea. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como lo hacemos normalmente aquí en esta mesa de análisis, a la que le llamamos en retrospectiva. Tiene que ver con toda esta simulación, las verdades a medias o las mentiras que se podrían ver a simple vista en todo lo que es el discurso de Andrés Manuel López Obrador, todo lo que es la 4T. En el terreno, por ejemplo, de la realidad, vemos que es un terreno muy fangoso, muy empantanado, y esto de regresar el avión y por supuesto regresar otra vez a poner en la mesa de debate si está bien, está mal, quién lo va a comprar, hay que seguir pagando sus rentas. Bueno, el avión presidencial, que ha sido una novela larguísima durante este gobierno. Vamos a platicar también de lo que es haber traído a este personaje público como lo es Lozoya, y qué es lo que se espera de este juicio, qué es lo que se espera del gobierno de Andrés Manuel, en el sentido de crear una justicia, de llevar a las personas que según él dice han pues desquiciado lo que es el recurso petrolero aquí en este país, y hay nombres, hay apellidos, hay personajes que pues todo el mundo los conoce, por supuesto principalmente políticos, pero también hay empresarios que están embarrados en todo esto de lo que fue Odebrecht y muchas otras cosas que tienen que ver con la corrupción en Pemex. Por supuesto, hay que darle un repaso a lo del COVID, a esto de la pandemia, que pues ya no sabemos cómo interpretarla. En muchos de los casos prácticamente se ha hecho a un lado todo lo que se dice oficialmente acerca de esto. Hay que seguir cargando los muertos, hay que seguir tomando las medidas que cada quien cree prudentes, porque por un lado te dicen que el cubrebocas te puede ayudar y por otro te dicen que si quieres te lo pongas y si no, pues no lo hagas. Y por supuesto, la violencia. El fin de semana detienen a este personaje que anduvieron tras de él, bueno, pues un año y ¿qué será? 1 año, 6, 7 meses, porque desde que entró Andrés Manuel dijo que iba por José Antonio Yepes, el Marro, y lo acaban de capturar, y parece ser que fue una operación totalmente pulcra, sin un disparo. Lo fueron rodeando hasta que dieron con la captura. Hoy vamos a hablar de esto, y para ello les presento a mis compañeros y amigos: Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, espero que sigan bien. Pues así es, el avión presidencial, como en los 80 se oía el programa de Ricardo Montalbán, el avión decía Tatú, bueno, en fin, el avión presidencial
25% de los cachitos vendidos, aproximadamente 750 millones de pesos, 1.7 millones de dólares por preservar el avión en Estados Unidos, o sea, la renta, lo que hemos pagado. Se habla de un comprador, abonó $1 millón, no se sabe ni quién es, y bueno, por supuesto, si el dinero ya está en alguna cuenta. El día del regreso, esto es importante, en la conferencia de prensa, Andrés Manuel pidió que no le preguntaran, pues por lo más importante, yo creo que para todos nosotros, usted dígalo si no, que no le preguntaran de la pandemia, que no le preguntaran de la violencia, que solamente le preguntaran de lo relacionado al avión. Acordémonos que fue Andrés Manuel quien involucró a los empresarios y compraron miles de cachitos y fueron hasta ahorita el grosor que tiene, ahora sí que le está apostando a que de ahí salga el dinero para esta famosa rifa. Alejandro, vamos por partes, empezamos con lo del avión. Regresa el avión después de estar, regresa a lo que es la noticia, ¿no? Nunca se ha ido, siempre ha estado ahí, pero ahora regresa con mayor fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué regresa en tu punto de vista? Pues mira, yo creo que regresa como parte de la estrategia que ha sido permanente, constante en este cuarto sexenio que ha transcurrido de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de crear grandes escenografías, grandes pantallas, distractores nacionales ante determinados problemas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo traen y lo muestran cuando México está sumido en una crisis de salud pública enorme. Los datos nacionales ahí están y reflejan que no hemos salido, que no vamos saliendo y que va para mucho largo tiempo a que salgamos de esto. Entonces el avión presidencial tiene ese objetivo, ese propósito. No es tanto que se vaya a vender o que se vaya a rifar, o no es tanto tampoco que surja un comprador interesado y que dé una bonito ahí como si lo comprara en Coppel, sino que se trata de tenerlo ahí, mantenerlo el más tiempo posible. Utilidad política mediática. Exactamente. Cuando López Obrador da la conferencia de prensa y de fondo aparece el avión presidencial, ahí se devela realmente el objetivo principal, que es entretener a la gente en algo que no sea una crisis política nacional. Recordemos que él, ante cada situación de dificultad del gobierno de López Obrador, el caso de los homicidios, de la inseguridad en México, ha sacado distractores frecuentemente, así como saca hoy el caso de Lozoya, por ejemplo, que no es que esto vaya a parar en órdenes de aprehensión para Peña Nieto o para los grandes funcionarios del sexenio anterior, sino que simplemente Lozoya está entreteniendo la opinión pública mientras que pasa una crisis, y creo que esta crisis es la del coronavirus en estos momentos. Porque hablando del coronavirus, a nivel nacional del día 2 de agosto se registraron 4.853 nuevos casos, a nivel nacional 47.746 fallecidos, a nivel local en Sinaloa el día 2 de agosto 103 nuevos casos, Culiacán 61, Ahome 13, Mazatlán 12, Guasave 10, muertos en total 2.246 a la fecha. Es decir, la gente se sigue muriendo. Ahora con todas estas distracciones, una de ellas la que menciona Alejandro de Emilio Lozoya, el avión, como que pues ya pasó, bueno, pues se van a morir, ya como que el muerto ya no es una persona, lo ve así, o yo lo percibo así, que el ciudadano ya no lo ve como un ser humano, lo ve como una estadística. Bueno, yo hasta donde veo, simplemente desde que se liberó, digamos, la estrategia a cargo de los gobernadores de los estados, pues realmente hubo un relajamiento. Hubo unos días antes que ya había habido un relajamiento a partir del 10, 15 de mayo. Ha habido, por ejemplo, en Sinaloa ha habido 4 picos. El último pico fue el pico Playas, que cuando ya la gente empezó a ir aquí, gente que no sea de Sinaloa, no saben a lo mejor, pero hay una playa cerca de Culiacán que se llama Altata, y ahí hubo un revolvedero, como lo hubo este fin de semana en Mazatlán, con gente de todo el país. Mazatlán se llenó de gente de diferentes ciudades como Torreón. Por eso, Ernesto, por eso digo, salió totalmente de control
esto de la pandemia y cada quien hace lo que a su consideración es prudente. Y sabemos que el ciudadano y el mexicano no es prudente. No es prudente. Desgraciadamente, julio fue el mes de más contagios y de más fallecimientos en el país. Y paradójicamente, las ciudades que viven del turismo como Mazatlán pasaron de semáforo rojo a semáforo naranja para poder recibir personas. Y la apertura de los antros y de los bares ya total, pues eso marca que va a seguir lo de la pandemia. Ante todo esto, pues sí ha habido distractores como por ejemplo lo del avión. Por eso yo tengo mucho tiempo de no ver las mañaneras, porque me gusta trabajar más fuerte de mañana para estar más tranquilos por las tardes, pero sí me llamó la atención que trajeran el avión para este tipo de asuntos. Por otro lado, ¿qué es para ti esto del avión? ¿Qué representa para un bálsamo? Porque yo creo que la gente está tan embebida todavía en la histeria del coronavirus que, digamos, como por una especie de bálsamo de salud, decir, ¿sabes qué? Voy a distraerte un poco para que ya no estés tan tenso, tan nervioso, o para no hablar de temas centrales. Pero lo que sí me interesa es el tema de Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya viene siendo, si se cambia el delito, porque ahorita está entre todos los delitos, el más grave supuestamente es por asociación delictuosa y no por delincuencia organizada. Pero si se logra establecer un vínculo con Emilio Lozoya, con otros funcionarios públicos, por los dos casos que se le está juzgando. Uno es el de Odebrecht, donde supuestamente se distribuyeron mordidas o sobornos para sacar la ley de energía, y el otro es un caso que se me hace todavía más interesante, que está relacionado con un empresario del DF que se apellida Ancira, dueño de AMSA, Altos Hornos de México, que está en Monclova y que compró una empresa de nitrogenados, de fertilizantes, ubicada en el sureste. Y después se la vendió al gobierno. Que fue la gran bomba que se dio esta compra, ¿no? Esta compra, o sea, la vendió al gobierno de Peña Nieto en $475 millones, multiplíquenlo por 20 para que vean. Y supuestamente la mayoría era fierro inservible y los activos no llegaban a más de $110 millones. No lo digo yo, lo decían los mismos expertos de Pemex que aconsejaron no comprar la empresa, y pues ese fue un gran lavado de dinero. Obviamente, para tomar esa decisión, Emilio Lozoya tuvo que tener consenso del secretario de Hacienda, del secretario de Energía, del mismo presidente de la República, y ahí es donde realmente a mí se me hace interesante, porque ahí sí, si existieran pruebas, entonces se va a vincular a gran cantidad, digamos, de la cúpula del gobierno de Peña Nieto, de Felipe Calderón, y de la cúpula del gobierno del PRI o del PRIAN. Muy emblemático es que hasta ahorita, y yo creo que quien lo critique, yo lo veo positivo, que lo que sucede en el juicio se ventile públicamente. Los juicios son públicos. Así se interpretó ahora la ley, ¿no? Sí. Que era un juicio abierto, ¿no? Tienen que ser públicos para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Las investigaciones son privadas, ¿sí? Hasta ahorita yo creo que las pruebas de las investigaciones no se han revelado. El mismo Santiago Nieto, que fue el encargado de obtener toda esta información, que ya la venía obteniendo desde el sexenio de Peña Nieto, y que por eso lo corrieron, y que por eso lo corrieron y lo separaron, ha dicho que se van a aportar las pruebas. Hay que esperar, porque es tan delicado esto, que si al final termina en un encarcelamiento de una sola persona, y de esos encarcelamientos de 3, 4, 5 o 6 años sexenales, y no se va al fondo del asunto, que viene siendo la gran red de complicidades y corrupción que encabezaban los últimos 2 o 3 impunidad, sexenios, desde Vicente Fox, porque Emilio Lozoya ya trabajaba con Vicente Fox. Y puedes decir Vicente Fox Calderón y Peña, porque los demás ya se murieron, ¿no? Pero viene desde 80 años, sí. Viene desde que Cárdenas... Y esto es un tema que se va a mezclar con el electoral. Ya todos lo sabemos. Eso es lo que ahorita quería que... menos de un año, en 10 meses vamos a tener elecciones. Si no ocurre nada en el caso de Emilio Lozoya y no hay más detenidos y no se le prueba nada,
se le puede revertir al gobierno de la Cuarta Transformación. Porque en este caso, Alejandro, vemos el gran distractor para que la gente no tome conciencia de la violencia, de la pandemia, de la economía, por ejemplo, el avión. Pero Emilio Lozoya, en cambio, para mí, es como una moneda de cambio que está aportando, digamos, el juicio para Andrés Manuel y que la quiere cambiar, no nada más como distracción, la quiere cambiar políticamente en elecciones, por eso saca y tira, digamos, en el ajedrez político esta movida de Emilio Lozoya. Ingresó a un hospital el 17 de julio y fue dado de alta el 1 de agosto, tenía anemia y problemas sensibles de esófago. En los próximos días comparecerá ante la Fiscalía General de la República para hacer la primera entrega de nombres implicados en Odebrecht, por ejemplo, lo que estabas diciendo. La primera será clave porque a partir de ella la Fiscalía definirá si los datos e información del exdirector de Pemex son viables y suficientes para otorgarle el criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad es como en Estados Unidos un beneficio que aplica la ley como para que seas un testigo protegido, ¿no? Entonces eso es importantísimo y se ha programado que en un periodo de 6 meses se lleve a cabo la audiencia en la que será acusado formalmente de los cargos. Cabe mencionar que si la Fiscalía decide entregarle el criterio de oportunidad, se suspenderá el proceso penal en su contra y se solicitará al juez una audiencia para que Lozoya ratifique la información que aportará ante un tribunal. Todo ello deberá ocurrir antes del periodo señalado. Todo lo que sabemos de Odebrecht, de todo lo que ha dicho Lozoya, lo sabemos porque lo hizo en España. No así en México. En México no sabemos absolutamente nada. Todo lo que se ha ventilado es las audiencias que tuvieron en España. Llega aquí, lo traen según enfermo, hasta se dice que se ha gastado muchísimo dinero en su hospitalización, lo mandan a su casa. Yo no veo una realidad en todo esto de que caigan los que tengan que caer, sino más bien se está levantando un montaje impresionante para el 2021, en mi punto de vista. Yo creo que el presidente López Obrador está retomando exactamente el librito del Partido Revolucionario Institucional, del viejo partido, de los viejos gobiernos, de los regímenes autoritarios, y está actuando exactamente con una similitud sorprendente. Primero, en el caso del coronavirus, ¿no? Detrás de una gran mentira está una gran alucinación. El avión que se va a rifar entre el populacho y que ni siquiera para vender cachitos sirve porque apenas van a vender el 25% de y que iba a ser para comprar insumos y todo. ¿Cuándo los van a comprar? Ya que pase todo esto. Entonces creo que esto del avión sí delata a la perfección que las cosas, el modus operandi del sistema político no ha cambiado, no ha variado para nada, ¿no? Acuérdense de las cajas chinas famosas que durante el gobierno de Peña Nieto y durante el gobierno anterior estuvieron muy afinados los procedimientos para sacarlas a relucir cuando la gente está exigiendo que el gobierno actúe para determinada cosa, sacan a relucir un tema de mayor impacto para pagar el otro. Entonces, en el coronavirus, ¿no? ¿Qué está pasando? Está muriendo muchísima gente porque no hay medicamentos, porque no es cierto que los hospitales tengan cupo para los enfermos, porque no es cierto que el gobierno haya puesto las medidas más funcionales contra el coronavirus. Ahí estamos ahorita debatiendo sobre el cubrebocas, qué pasó con el cubrebocas, porque el mismo SAR anticoronavirus del gobierno federal, López-Gatell, autoriza que Sinaloa pase del rojo, de estado muy grave, al naranja de un peligro moderado, cuando estábamos en el medio todos sabemos pandemia. Aquí en Sinaloa que estamos en el pico, cuál ha bajado la curva. Y cuando ha salido 2 veces a reconocer después de ese color naranja, ha salido 2 veces a reconocer que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel está haciendo lo correcto en el manejo del coronavirus. Entonces todo esto es una gran elucubración, una gran maquinación para que, digamos, aún con los 40 y tantos mil muertos, aún con los 2.000 muertos en Sinaloa, que digamos que el gobierno sí pudo controlar, sí pudo domar la pandemia, y como tú dices, los muertos, los enfermos,
¿Qué importan? Si lo que importa es la imagen del gobierno. Entonces, en este caso, en el caso de Lozoya exactamente es un arma de doble filo. Si López Obrador no mete a la cárcel a Peña Nieto, el caso Lozoya se cae. Fíjate en esto. La gente está esperando que con este caso Alejandro, Peña Nieto caiga en el bote, dice, y no va a pasar. No va a pasar. Dice el senador Ricardo Monreal, lo que estás diciendo, el juicio del siglo. Él así lo está poniendo. El juicio del siglo va a ser el caso Lozoya. Nos acordamos de Emilio Caram cuando dice la verdad histórica, ¿no? Su verdad histórica que ahorita anda por los suelos. Dice Ricardo Monreal, es que este es el juicio del siglo. Todos los casos le ponen el juicio del siglo. El caso del Chapo Guzmán fue el juicio del siglo, ¿no? Pero te digo, todo esto es una enorme pantalla que ahí está y que la verdad, lamentablemente, a los mexicanos nos tiene tan entretenidos que estamos permitiendo que se nos vaya la vida, que se nos vaya la vida a la familia, con tal de estar escuchando esa sarta de babosadas que todos los días nos presentan en las mañaneras, en las tardeadas o en el mediodía, a la hora que sea, nos presentan, todo por no asumir la responsabilidad. Este golpe efectivo que acaba de dar López Obrador contra el Marro, trae un poquito así de esperanza. Pero nada más se llevó un año, 7 meses. De que ahora sí le entren a la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Digo, apostándole a que lo va a hacer. Alejandro, pero tú, Alejandro, tú que eres una persona que llevas muchísimos años aquí en el periodismo y sobre todo manejando cuestiones como el narcotráfico. Tú antes de López Obrador, ¿habías oído del Marro? No. Porque yo considero... Emergió. Por supuesto, pero yo considero que el Marro es otra ficción que ha levantado esta 4T, porque digo, yo también he seguido algo de narcotráfico durante años, jamás había oído del Marro, y por supuesto sabemos que esa parte es muy benévola en lo que es el huachicol y todo eso, pero entra López Obrador y lo presenta como el enemigo público número 1 y nada más se tarda un año, 7 meses en agarrarlo. Supongamos que es un golpe certero, más raso a la delincuencia. Digamos. O sea, lo que sí es cierto... Sí, digamos, ¿no? Supongamos. Y que el punto de partida donde el presidente agarra la onda de que sus abrazos no balazos no funcionan y que tiene que entrar la fuerza del Estado a poner en orden a la delincuencia organizada. Supongamos que eso es, ¿no? Que ese es el mensaje viene que Sinaloa, ahorita se está... Este miércoles viene a Sinaloa. Vamos a ver qué trae para Sinaloa, porque aquí está asentada también una parte importante de esa delincuencia organizada y está retando sistemáticamente al Estado mexicano. Y acordémonos del 17 de octubre de 2019 en Culiacán. Trae esa sombra todavía, a ver qué trae el presidente, porque viene a presidir una reunión del Gabinete Nacional de Seguridad. Porque va a decir que no le hablen del narcotráfico, que no le hablen de la seguridad, que no le hablen de los estadios, que no le hablen de los estadios y que no le hablen del avión, ¿no? Lo que sí es cierto, Bernardino, y hablando sobre el asunto del Marro, es que en los últimos 3 años el área más violenta de todo el país, de todo México, era el área del Bajío. Esas ciudades, Celaya, Irapuato, Salamanca, era un verdadero baño de sangre. Alguien la tenía que causar. Entonces, a lo mejor, ventilándose o no el nombre del Marro, ahí hay todavía grupos organizados que causan una serie de problemas enormes, no solamente del huachicoleo y del narcotráfico, también del secuestro. Ernesto, siguiendo la mecánica, cómo se opera, por supuesto, cómo opera el crimen organizado en este país, en todo el país, o díganme tú, Alejandro, si miento, en todo el país hay grupos que se dedican a todo, al narcotráfico, al huachicoleo, a todo. Nada más el Estado es quien administra, y cuando de repente hay un personaje que ya no entra en los planes, ese lugar se convierte en un baño de sangre. Lo vimos con los Zetas en Tamaulipas, en Veracruz, en mismo Chiapas, lo vimos de este lado en Tijuana, en Ciudad Juárez, aquí en Sinaloa. O sea, el personaje no hace la violencia. La violencia, cuando el Estado la necesita, hace al personaje, según lo que yo ha sido desde el año 2017 hasta el 2020. O sea, no empezó con este sexenio, ya lo traíamos desde Peña Nieto los últimos 2 años, y aquí lo platicamos varias veces, que el Bajío estaba que hervía en baños de sangre. En cuanto al tema de Emilio Lozoya, creo que, bueno, desde mi punto de vista, que no soy jurista penal, se me hace muy endeble el asunto del caso de Odebrecht, porque si existieron los sobornos,
lo difícil va a ser comprobar a quién le dan los sobornos. Si a ti te dan un sobre con un dinero y no hay un video, una evidencia. Y Ernesto, dices algo, yo creo que es importantísimo. Dificilísimo. La justicia, o lo que se llama justicia en México, ¿tú crees que esté a la altura para hacer un juicio y meter a la cárcel a ¿Tú crees que la fracción panista o la fracción del PRI que recibía los va a decir, a ver, fírmame aquí que recibiste tal o cual soborno? Bueno, hasta ahora, la transferencia del dinero existió. Sobre todo, si el principal testigo que tienen ahorita lo están colmando de privilegios, tantos privilegios para un delincuente, ¿tú crees que ese delincuente va a traicionar a toda esa mafia política para la que trabajó? Bueno, esto va a ser una golondrina ahora, que no va a ser verano. Nada más para que tú sigues con el tema. Nada más un punto ahí para que analizar, ¿no? A comparación de todos los otros, Andrés Manuel es el único que tiene todo, el Congreso y el Senado, para poder aplicar lo que él quiera. Y el ejército, o sea, lo tiene todo, ¿no? Sí. Aquí no es como antes, no, es que esto sí es, no, él lo tiene todo. Estamos como en el Congreso aquí, ¿no? Se aprueban ahora las cuentas públicas de 2018 pero Morena tiene, la mayoría dice, no, es que ya no la tiene. Bueno, es que la tuvo, ahorita la tiene. Lo que quiere López Obrador es mantener el Congreso, mantener el Senado. Por eso, ahorita él sí puede hacer todo eso. En 2-3 años, si ya no tiene mayoría, entonces ya va a decir, no, pues es que ellos fueron los que dijeron que esto no los metíamos a la cárcel. Y te la volteo. Ahorita que Alejandro dice que es un gran circo lo que arman con Emilio Lozoya, quisiera escuchar lo que dijera toda la prensa, local y nacional e internacional, si el caso se tuviera en la secrecía y en la oscuridad. Dijeran, están negociando, no van a meter a nadie en la cárcel, y estuvieran quejándose de todo lo contrario. Ahora que el caso se ventila porque los juicios son públicos y tienen que ser abiertos al ojo de la ciudadanía, dicen lo contrario, es un gran circo. Yo digo y siempre he dicho en el afán de la para mí no es un gran circo, hay una necesidad política que López Obrador ahorita ocupa para el 2021, es lo que yo te estoy diciendo. Sí, tú mismo lo dijiste, dentro de 5 meses va a ser la primera audiencia del caso. No, yo no lo dije, lo dijo Bernardino. No, lo dice Bueno, que no haya dicho. Porque yo no traigo pero en 5 meses vamos a estar dentro de una elección, dentro del corazón del proceso electoral. ¿Por qué no empezaron no me dan chance. El otro caso, el caso de AMSA, a mí se me hace todavía mucho más firme eso, porque ahí sí existen documentos firmados desde que se hicieron las primeras reuniones para fijar los precios, documentos firmados donde se estableció cuál era un precio de acuerdo a los consultores. Hay contratos. Documentos firmados donde se le entera al entonces secretario de Hacienda, que era Luis Videgaray. Documentos firmados donde al secretario de Energía se le entera del asunto. Documentos firmados. Y ahí sí, aunque digan, oye, ¿dónde quedó el dinero? Pues simple y sencillamente no se puede demostrar que ahorita eso va a ser un gran interrogante. ¿Dónde está ese dinero? Esos 475 millones de dólares más los otros 263 que se le inyectaron a la planta y que todavía no funcionan. Ese es un tema. Pero el otro tema es el asunto legal. De que esa venta de esa planta nitrogenada se infló 5 veces su precio y no debió haber sido. Sí hay documentos firmados y ahí sí se pueden ligar a altos cargos y a altos empresarios y altos cargos de Peña Nieto, empezando con el secretario de Hacienda y quizás el secretario de Gobernación. Ojo, hay una reglamentación federal y si esa reglamentación federal exime al presidente de la República, yo no veo muy claro jurídicamente si van a involucrar a Peña Nieto, pero los secretarios... Yo digo que hubo y vuelvo a recalcar. México quiere un expresidente en la cárcel. México quiere un expresidente en la cárcel. Yo también lo quiero. Tú lo quieres, todos lo queremos. Pero y no porque sea del PRI o del PAN o del PRD o porque sea, no, es porque ha robado. Quiere un expresidente en la cárcel, pero que un expresidente que se le demuestre realmente que hubo chanchullo, que hubo corruptela. Así es, que fue por corrupción e impunidad. Bueno, aquí el punto fundamental es si de aquí a junio del año que entra, a la época electoral, no se saca todo ese entramado y no hay justicia,
entonces se le puede revertir a la cuarta T. Entonces vamos a ver cómo, estas son las primeras fases del juicio, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que va a dar para mucho más, no solamente que dé tema aquí en Sinaloa, sino en todo México y en el mundo. Estamos llegando al final del programa. Yo creo que está, en mi punto de vista, muy claro esto. Se necesita un caso como Emilio Lozoya para continuar manteniendo al Congreso de la Unión por parte de Andrés Manuel López Obrador. Si no lo logra, entonces a partir de 2021 viene una debacle de la 4T, porque entonces ya no va a tener los últimos 3 años de su gobierno el dinero, el presupuesto en la mano para seguir haciendo campaña y regalando el dinero a manos llenas como lo ha estado haciendo. Entonces, a partir de ese 2021 vamos a ver si la 4T cumple o va a empezar a decir que fueron los que lo golpearon en el Congreso, que yo creo que es lo segundo. Usted tiene la última palabra. Para todos aquellos que nos dicen que por qué antes no hablábamos de eso, lo invito a que vea los programas que tenemos de hace 3, 4, 5 años para que se dé cuenta de que en esta mesa fuimos de los únicos que se habló de Peña Nieto cuando Peña Nieto estaba y antes de Peña Nieto. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.